Hoy de manera especial quiero dar gracias a Dios porque su misericordia es nueva y nuestros días transcurren entre esta misericordia y su fidelidad. Nuestra vida, la suma de esos días, está entre el bien y la misericordia y caminamos hacia el trono de la eternidad porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha extendido su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente tengo el honor y el privilegio de compartir la palabra con ustedes y quisiera tratar un tema que en mi consideración es sumamente importante. Es acerca de la salud de nuestro corazón. Y así como hoy en el mundo las fallas del corazón es una de las principales causas de muerte, sin lugar a dudas, cuando trasladamos esto al mundo espiritual, nos damos cuenta que también nuestro corazón puede ser afectado de muchas maneras. Y tenemos una gran responsabilidad delante del Señor porque Él nos manda que guardemos por encima de todas las cosas nuestro corazón. Y debemos siempre considerar que en la vida cristiana se desarrolla un proceso espiritual. Nosotros pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas, de la oscuridad a la luz. Y pasamos del odio y las divisiones y las peleas a un ambiente de paz, de amor, de reconciliación con el Señor y con nuestro prójimo. Dios cambia el corazón de piedra por uno de carne. Y la ceguera espiritual, la ceguera de nuestros corazones, Dios viene para iluminar nuestra vida y enseñarnos que su palabra, su amor, su esencia como Dios iluminan nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida para que caminemos en la luz de los que viven. Lo primero que quisiera señalar es que es sumamente importante entender el llamado que Dios nos hace. Queremos hablar acerca de la ceguera del corazón, ese impedimento que tenemos los seres humanos que no nos permite ver. Y quisiera empezar señalando que hay un llamado de parte de Dios que nos llama a su luz. El apóstol Pedro, que caminó con el Señor, él en su carta, en el primer capítulo y capítulo 2 y verso 9, la primera carta, él menciona esto, dice: pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo estoy tomando en consideración hoy la versión Peshitta, por si parece en algún momento que difiere con la escritura que ustedes estén leyendo. Estoy tomando entonces la Biblia Peshitta porque dice: los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres una persona llamada a caminar, a andar en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos llama a su luz. La razón principal es porque Él es luz. En la primera carta del apóstol Juan, dice en el capítulo 1 y verso 5, estas son las buenas nuevas que hemos escuchado de Él y se las anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Es un hermoso texto, es una hermosa escritura para meditar alrededor de esto y tomar el tiempo suficiente y necesario para que vayamos penetrando en la esencia de esta palabra. Dios es luz. Eso quiere decir que en Él no hay ninguna tiniebla y que cuando nos acercamos a Él, Él va a iluminar nuestros corazones, va a iluminar nuestra mente y también va a disipar las tinieblas que nosotros podamos tener. Las tinieblas representan la obra del enemigo, la obra de la oscuridad, lo que Satanás y sus demonios hacen para engañar al mundo entero. Y recordemos también, si Dios es luz, Jesús vino para extender esa luz. Aquella luz vino para iluminar los corazones y abrir los ojos.
Quiero leer también de la versión Peshitta en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 18. Dice así, esta es la profecía que hace mención el profeta Isaías en el capítulo 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El ministerio de Jesús está enfocado para dar vista a los ciegos, y eso lo hizo de una manera sobrenatural, porque durante su ministerio Él ayudó a muchas personas devolviendo la vista. Son muchos los milagros que se mencionan en los evangelios donde Jesús sanó a los paralíticos, a los cojos, pero de manera especial a los ciegos, les devolvió la vista. Y dice también el versículo, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Cuando vemos en las Escrituras que esta es la obra de Dios, nosotros debemos considerar seriamente, Dios ha venido a mi vida para abrir mis ojos, para que yo no sea ciego a su amor, a su voluntad, a sus propósitos ni a sus caminos. Ahora, si recordamos también al apóstol Pablo, cuando él encontró a Jesús en el camino a Damasco, dice la Escritura, y esto se narra en Hechos, en el capítulo 9, cuando él encontró al Señor, dice que después de esto quedó ciego. Así que fue llevado hasta la ciudad y estuvo por 3 días orando y ayunando, y un varón llamado Ananías fue enviado por el Espíritu Santo para poner las manos sobre él y que se abrieran sus ojos. Y la Escritura de una manera muy significativa nos dice que cayeron como escamas de los ojos del apóstol Pablo. Ahora, él narra su testimonio en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y dice en esta parte, en el verso 16, cuando el Señor le habló, él está haciendo la remembranza, dice, luego me dijo, ponte de pie, porque para esto he aparecido a ti, para designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás. Y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío, para que abras sus ojos. Hay un llamado entonces para que con la predicación y con el servicio del apóstol, pudiera ser el instrumento del Espíritu Santo para abrir los ojos de todos aquellos a los que les llegó el mensaje del Evangelio. Y dice, este texto es bastante importante, lo empiezo nuevamente, para que abra sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y que reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe que está en mí. Así que el llamado del apóstol al ir por las naciones predicando el Evangelio, en parte es abrir sus ojos a la realidad de Dios, abrir profundamente los corazones para recibir el mensaje de la vida eterna. Más adelante, Pablo al viajar llegó a la ciudad de Éfeso y estuvo un buen tiempo en ese lugar, predicó el Evangelio y se levantó una iglesia. Y cuando después escribe una carta a los Efesios en el capítulo 1, quiero leer nuevamente y señalar una parte especial en este versículo 18. Quiero empezar desde el 17, donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El verso 18 les va a sonar diferente y voy a dar una explicación. Para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. Esta palabra, que fue traducida entendimiento, viene del griego dianoia,
que significa el pensamiento profundo, el pensamiento hondo. Esto se refiere especialmente a la facultad del pensamiento. Y a través de las Escrituras vemos que del corazón salen los pensamientos. Entonces para su conocimiento, hay diferentes versiones que en lugar de entendimiento lo han traducido como corazón. Por eso no es contrario a la Escritura. Si ustedes tienen la versión 60, Reina Valera, donde dice entendimiento. El punto es que lo que quiere decir esa palabra es la parte más profunda de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento. Por eso algunos escritores consideraron, bueno, si se habla de eso es entonces el corazón. No es una mala traducción cuando nos dice para que los ojos de sus corazones sean iluminados. Es una enseñanza que nosotros podemos tomar, que no hay una contradicción entre el entendimiento y el corazón, porque es algo que va a lo más profundo de nuestro ser. Y para aquellos que se preguntan que qué es el corazón y por qué la Biblia habla del corazón y se ponen a veces críticos de esta palabra, quiero recordarles que basta el momento para que se enamoren y entonces la otra persona les pregunta que si les ama de todo corazón, y aunque teológicamente no explican el corazón o no lo han entendido y le ponen muchas trabas a esa palabra, pero entonces doblan las manitas y dicen sí, te quiero con todo el corazón. Y después cada quien lleva su fiasco. Pero el punto, volvemos a las Escrituras. Que Dios abra los ojos de nuestro corazón, porque es en el corazón donde podemos ver. Y dice, para que veamos a lo que Dios nos ha llamado. Y el verso 19 dice, ¿y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en el cielo, sobre todos los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo el poder de Dios desplegado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sentándolo a su diestra y poniéndolo por encima de todo principado, poder y autoridad, y también dándolo por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cual somos nosotros parte de ese cuerpo. Así que el apóstol lo que está orando es que aquellas personas que son miembros de esta iglesia, sus ojos del corazón sean iluminados, sean abiertos para lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Así que empezamos con esto señalando que somos llamados de las tinieblas a su luz y que hay un llamado en nuestra vida para abrir los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento. Pero lo profundo de la Escritura es nuestro corazón. Así que el llamado de Dios es para que nosotros aprendamos a ver bien con el corazón. El segundo punto que vamos a mencionar es qué es la ceguera, y quiero señalar 3 causas de ceguera, 3 situaciones que afectan nuestra vida espiritual. Lo primero entonces es, ¿qué es la ceguera? Así como lo vemos en el mundo físico y natural, así también es la ceguera del corazón. Es la incapacidad de ver correctamente, de ver de una manera normal, de una manera en que se puedan apreciar la riqueza de lo que nos rodea, la riqueza de toda la creación. Es una enfermedad que afecta la vista y que impide la visión. Puede ser esta enfermedad parcial o total, pero siempre que se va al médico, los médicos van a tratar de encontrar una causa, una explicación. ¿Por qué se perdió la vista?
y pasamos a lo espiritual y es exactamente lo mismo. Puede haber ceguera en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, así como en nuestros ojos. Y la principal causa, la que más nos llama la atención en este momento, es el orgullo. El orgullo afecta nuestro corazón y lo ciega y nos impide ver las cosas como son. Así que he preparado acá un pequeño perfil de lo que es el orgullo en la Biblia y en la vida práctica. Y si lo mencionamos en las Escrituras, el apóstol Pablo precisamente a los romanos les dice que ninguno de ustedes tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. El orgullo es precisamente cuando uno tiene un concepto muy personal que está por encima de todo lo demás. Y eso hace que las personas empiecen a trabajar en una exaltación de su propia persona. Desarrollan sentimientos de superioridad. Se sienten mejores en lo que sea, cualquier campo, estudio, profesión, como sea, siempre van a señalar que ellos son mejores que otras personas. Pero no solamente se queda ahí, sino que dan un paso más, porque esa actitud le lleva también a menospreciar a otras personas. El orgullo entonces provoca una exaltación de sí mismo, se tiene un concepto muy alto de su propia persona y desarrolla sentimientos de superioridad que le llevan a menospreciar a las demás personas. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde todos nos necesitamos y todos debemos ser apreciados y valorados como personas y no por las acciones o por las actividades laborales que uno realiza. El orgullo también desarrolla autosuficiencia. Quiere decir, no necesito a nadie. Son las personas que pueden enfatizar de esta manera, lo pueden decir en un hogar, se lo pueden decir a la esposa y a los hijos, se lo pueden decir a los empleados, no los necesito para nada. Pero ya sabemos que eso no es cierto, que necesitamos aún de los oficios más humildes, más sencillos. Toda la sociedad funciona en base a que cada quien cumpla sus funciones. Esta clase de orgullo no se queda solamente ahí, menospreciando a los demás o siendo muy autosuficiente, sino que se vuelve provocador, provoca contiendas, provoca pleitos, es como una bomba de tiempo, está listo para explotar con cualquiera que esté en desacuerdo con él. Y es tanta la suficiencia que no tiene la necesidad de buscar a Dios. Por eso es que una persona sumamente orgullosa desarrolla muchos argumentos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la iglesia. No es porque tenga razón, sino porque busca argumentar para sentirse bien al estar alejado de Dios. Es una especie de autoengaño. Desarrollo mis propios argumentos para sentirme bien, apartándome de Dios y apartándome del Evangelio. Y creo que es bueno considerar cómo fue la primera reacción cuando nos compartieron el Evangelio, porque eso nos da una idea del orgullo que hay en nuestros corazones, cómo rechazamos la palabra de Dios, cómo la devaluamos y cómo pensamos que era algo que no necesitábamos, hasta que el Espíritu de Dios, con esa misericordia infinita, trabajando en nuestro corazón, Dios nos llevó al entendimiento de cuán profunda es nuestra necesidad de Él. Y está muy gráfico en las Escrituras, muy representativo en la iglesia de Laodicea. Esta es una de las iglesias donde el apóstol Juan escribe una carta enviada del Señor directamente, y en el capítulo 3, verso 14, encontramos lo siguiente. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Sigue diciendo. Ahora pone las palabras de aquellas personas, de aquellos seres que se consideran a sí mismos por encima de todos los demás. Y es lamentable que aún dentro del pueblo de Dios algunas personas se puedan sentir que son mejores por su historia, por su denominación, por el currículo que han desarrollado en la iglesia y que se sientan superiores a otras personas. Pero el Señor dice, le refiere ahora y le dice, tú dices a la iglesia, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ahora viene el Señor, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La opinión que tenían estas personas de sí mismas era en gran manera de personas exitosas. Gente bien, ricos, se han logrado el éxito, no tienen necesidad absolutamente de nada, pero a los ojos de Dios, a la luz de su palabra, Dios dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, en esta condición, tal es la gracia y la misericordia del Señor que no los rechaza, sino que les da la oportunidad de volverse a Él. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En esa infinita bondad, Dios todavía nos da la oportunidad de volvernos a Él y de ser lejos de este mundo, del concepto de riqueza, ser verdaderamente ricos en Él, en su gracia, en su Hijo, en su palabra y en su Espíritu Santo. Y pon colirio en tus ojos. El colirio pues es esa agua preparada con algunas veces como el medicamento para evitar las infecciones de los ojos. Todo lo que afecte la vista, el colirio puede venir y ayudar a sanar eso, primero a sanar y a refrescar la vista. Por eso dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Lo que todos debemos saber al respecto del orgullo, y considero que esto sería bueno, voy a darles 4 versículos y que los puedan comentar en familia, que cada uno externe su opinión sobre estos pasajes que vamos a leer. El primer texto lo voy a mencionar del libro de Proverbios, capítulo 16 y verso 5, donde dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. La altivez, el orgullo y la soberbia de nuestros corazones es una abominación para el Señor. Ciertamente no quedará impune. El Salmo 10, verso 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por la altivez del corazón, no hay un interés de buscar a Dios. No hay un deseo de conocerlo y no hay un deseo mucho menos de servirle a Él. Otro versículo en Proverbios 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo, cualquier expresión de vanidad, de soberbia y de altivez solamente es el cimiento del fracaso y va a provocar con el tiempo la caída y la destrucción del orgulloso. Y Santiago, capítulo 4 y versículo 6, dice de esta manera, pero nuestro Señor nos ha dado gracia en abundancia, por lo cual dice, Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia de Dios es para los humildes. Y nuestras Biblias dicen, Dios resiste. Él está en el camino en contra de toda persona que es sumamente orgullosa, de ese tamaño que se ponga
en contra de Dios, en contra de su palabra. Dios visitará la maldad. Dios visitará esa clase de altivez porque Dios no lo permite. Sencillamente para Dios es una abominación y Dios resiste, o como dice aquí Santiago, Dios humilla a los soberbios. La segunda causa de ceguera que afecta nuestro corazón y que no nos deja ver, que no nos deja entender las cosas es la falta de gratitud. Quiero empezar señalando en este punto cómo Pablo le advierte a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 1. Y es un pasaje conocido quizás para la mayoría donde dice, pero debes saber esto, sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nosotros decimos en la versión 60, tiempos peligrosos. Tiempos difíciles para la sociedad y tiempos peligrosos. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. Todo esto se puede decir que viene desde el hogar. Desobedientes a los padres. ¿Cuándo empiezan los jóvenes a ser desobedientes? No a los 18 ni a los 20. Empezaron desde 6 meses, 8 meses, desde un año. Y es de responsabilidad, tarea de los padres, enseñar a los hijos en el camino de la obediencia. Y los tiempos son peligrosos porque hoy las personas no respetan ni autoridad, ni respetan a ancianos, ni respetan. De ninguna forma hay respeto en nuestra sociedad. Cada quien hace lo que quiere y vivimos uno de los tiempos difíciles, como nos advirtió la Escritura. Estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque ha habido personas que no fueron formadas y educadas en un hogar bajo principios de amor, de respeto y especialmente el respeto a Dios. Esa impiedad, esa desobediencia, jactancia, altivez, blasfemias, amadores del dinero. Y al final dice aquí, ingratos. Ingratos son las personas que no saben agradecer, que no pueden reconocer lo que se ha hecho por ellos, por lo tanto no tienen nada que agradecer. Esto está muy ligado al orgullo, pero la falta de gratitud es un problema en nuestros corazones. ¿De dónde podría venir la gratitud? ¿Por qué nos debe nacer en el corazón gratitud? Empecemos por esto. Si entendemos el Evangelio, Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Jesús vino para dar su vida por nosotros. Vino a perdonarnos y a limpiarnos. Éramos personas de las tinieblas, estaban bajo la influencia, el dominio y el poder de Satanás, y Jesús vino para darnos el honor y el privilegio de ser hijos de Dios. Nos perdonó, nos limpió con su sangre preciosa. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Debe ser gratitud, agradecimiento a Dios. Y el Señor, en una oportunidad que tuvo, fue invitado por un hombre a comer a su casa. Era un fariseo y le invitó, así que Jesús fue muy cordial y asistió con él. Y dice que al llegar a su casa, una persona, una mujer, que había tenido quizás muchos fracasos y no tenía una vida muy aceptable en la sociedad de aquel momento, se acercó y empezó a llorar y ungió los pies del Señor, lloró a sus pies, los besó, y este hombre, que se llamaba Simón, él empezó a sentir en su corazón que se había equivocado, que Jesús no era quizás la persona que parecía, que él consideraba como un profeta. Y entonces Jesús, en medio de todo esto, percibiendo esto, le llama y le cuenta la historia de dos hombres que fueron perdonados por su acreedor. Uno debía mucho y el otro poco. Y entonces Jesús le pregunta al hombre y le dice, ¿quién crees que ame más después de haber sido perdonados? Y entonces él, usando su sentido de la lógica, de la razón, dice, pues el que debe amar más es el que le perdonaron más. Y entonces dice Jesús, pues has respondido muy bien. Yo entré a esta casa y tú
no me has dado beso, no ungiste mis pies, no me diste aceite, etc. No me trataste con la cortesía con la que se debe tratar a un invitado. Pero esta mujer ha hecho tantas cosas por mí que ella ha alcanzado la gracia y el perdón. Te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Inferimos de eso que aquel hombre fariseo no alcanzó hasta ese momento el perdón del Señor. Pero esa vecina, que supuestamente era de mala vida, desaprobada por la sociedad, ese día alcanzó la gracia y la salvación. Jesús le dijo: vete en paz, tu fe te ha salvado. Así que la gratitud nace cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos que el orgullo nos impide reconocer, pero si reconocemos, si somos capaces de reconocer, debemos tener gratitud para Dios. Gratitud para todos aquellos que nos han hecho bien. Todas las personas alrededor de nuestra vida que han contribuido a nuestra educación, formación, desarrollo, nosotros estamos prácticamente en deuda con ellos. Y en este caso, este hombre que era fariseo, apegado a la ley y que tenía quizás la aprobación de todos sus vecinos como una persona noble, una persona buena, una persona de buena conducta, se quedó fuera de la gracia. La gracia está abierta para todos, pero lamentablemente Dios resiste a los soberbios, los humilla, los avergüenza, porque no hay en su presencia lugar para el orgullo. El pecado entonces viene a ser como una deuda que nosotros no podemos pagar. Y cuando nos perdonan los pecados, como dice el Padre Nuestro, hay versiones que dicen: perdona nuestras deudas, porque literalmente el pecado es una deuda que no podemos pagar. Y más adelante la Escritura, en Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado, la única paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado, si alguien va a pagar por sus pecados, lo hará con su vida. Dando la vida nos costará entonces la eternidad. En el cristiano, al ver el amor de Dios, el perdón de Dios, lo que hizo Jesús por nosotros, todo lo que Dios ha estado trabajando en este proceso en nuestra vida, debe despertar dos cosas: gratitud y amor. Y estos deben ser las únicas respuestas que podemos darle a Dios. Debe ser la motivación de nuestro corazón, debe ser el impulso, el motor, lo que lleve nuestra vida a amar, a servir al Señor con todo nuestro corazón. El amor y la gratitud deben ser dos cualidades sumamente desarrolladas en todos aquellos que nos llamemos cristianos. Gratitud a Dios y a todas las personas que nos bendicen y que nos edifican, que nos ayudan, que oran por nosotros, que de muchas maneras nos están dando su apoyo. También voy a mencionar la tercera causa de la ceguera, que es la falta de amor. Uno puede justificarse en esto y decir: yo soy muy seco, yo no soy tan expresivo, es que a mí esto me incomoda, yo no soy así. Pero el hecho es que, conociendo el amor de Dios, nosotros debemos aprender a amar a las personas, a expresar, no solamente amar y decir yo amo en mi corazón, aunque la gente no lo sepa, aunque no se den cuenta, porque el amor es como, vamos a decirlo, es como una flor, el aroma se va a sentir, el amor se va a poder apreciar, el amor va a ser visible, lejos de ser un sentimiento guardadito en el corazón, tendrá que ser algo que permea todos los aspectos de nuestra vida. Y la falta de amor es una de las cosas que afecta a nuestro corazón. Dice la Escritura que Dios es amor y Dios es luz. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan. Él enseña al inicio del capítulo que Dios es luz. Y más adelante nos dice: Dios es amor. Cuando el Señor nos llama a participar de Él, es porque también nuestra vida tiene que reflejar su luz y su amor. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta de nuestros corazones? Amar y perdonar
como Él nos ha amado y nos ha perdonado. Y en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice así: el que dice que está en la luz, es algo que nosotros podemos decir, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que dice que está en la luz, o sea, cualquiera de nosotros puede decir: yo estoy con Dios, yo estoy en la luz, yo amo al Señor, sí tengo mi carácter, no soy una monedita de oro ni de plata para que todos me quieran, yo así soy. Y con que el Señor me ame, para mí es suficiente. Pues lamentablemente esa no es la verdad. La verdad es que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, y esto es a donde nos quiere llevar el Señor, a entender, a reconocer que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y aborrecer es menospreciar, odiar, devaluar, perseguir, atacar, es tener una actitud contraria contra otra persona. Pero el que aborrece a su hermano, el que es capaz de albergar en su corazón sentimientos en contra de otra persona cristiana, dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Pero no solo eso, también dice: anda en tinieblas. Quiere decir que su vida camina bajo la oscuridad, bajo la influencia o el dominio aún de las tinieblas y de Satanás. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estas personas van sin rumbo. Alimentan, puede ser un coraje, un enojo, alimentan algo en su interior, mantienen cosas contra otras personas, son capaces de albergar en su corazón odio y malos deseos contra otra persona. Pero se llaman cristianos también. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Bueno, la Escritura en este momento es como una radiografía. Cuando alguien que ha fumado mucho y empieza a tener problemas, pues le recomiendan una radiografía de sus pulmones para ver cuál es la condición de sus pulmones. Y este versículo es como una radiografía de aquella persona que dice que ama, pero que en realidad aborrece a alguien. Bueno, no a muchos, pero solo a uno o a dos. El punto es, vamos a las Escrituras. ¿Qué dice aquí? El que aborrece a su hermano, el que menosprecia, el que ataca, el que odia, el que aborrece, el que desea el mal, el que está enojado contra otro, está en tinieblas. Segundo, anda en tinieblas. Tercero, no sabe a dónde va, no tiene la dirección del Espíritu, no tiene la dirección de su palabra, porque su corazón está cegado por la oscuridad. Y por último dice, las tinieblas le han cegado los ojos. Así que lo que está operando en su vida no es el Espíritu de Dios, son las tinieblas, la oscuridad de Satanás. Y en tercer lugar, al mencionar entonces que tenemos oscuridad en nuestro corazón por la falta de amor, por la falta de gratitud y por el orgullo excesivo, entonces nuestra condición es muy lamentable. Estamos muy enfermos del corazón. Y hoy que se habla tanto del corazón, que es bueno la buena alimentación, que es bueno el ejercicio y que es bueno cierto alimento en específico o que es bueno, etcétera. Bueno, hay tantas cosas buenas para el corazón que hoy hay tantas cosas aquí en la palabra que nos ayudan a reconocer nuestra condición, cómo está nuestro corazón, cómo están los ojos de nuestro corazón, cómo están los ojos de nuestro entendimiento, cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque si el orgullo prevalece,
Y la falta de gratitud está en nuestro corazón. Y luego a eso le añadimos que tenemos actitudes de enojo y de molestia contra otras personas. Hemos entrado a una etapa de ceguera espiritual. Y ahí ya no vemos al Señor, no vemos su voluntad, no vemos su obra, no vemos nada de Dios y quizás solo estamos viendo cosas negativas de la vida. Solo el Señor, quiero enfatizar el tercer punto, solamente el Señor puede sanar tu corazón. Solo Él, su gracia y su poder operan en favor de los humildes, de los que se vuelven a Él para sanar nuestros corazones. Y es que en la vida, cuando maduras un poquito, entiendes que todos los seres humanos tenemos puntos ciegos. Quiere decir, hay aspectos en nuestra vida que no los alcanzamos a ver. Y precisamente en el ambiente de amor de una familia, en el matrimonio o en la familia con los hijos, nos ayudamos los unos a los otros para cuidar esos puntos donde no somos capaces de ver. Si sabes manejar, me vas a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Al ir conduciendo, tenemos nosotros puntos donde no alcanzamos a ver con todos los espejos. Entonces necesitamos ayuda, apoyo y manejar de una manera que garantice nuestra seguridad, con mucho cuidado. Y recordemos que Jesús vino para dar vista a los ciegos, que su ministerio estuvo enfocado, está permanentemente para abrir los ojos de los ciegos. Él vino para darnos su luz. Aquí hay algo importante de entender. Él nos ilumina con su luz, pero una persona ciega no aprecia la luz. Una persona puede tener muy buena su vista, pero estando en la oscuridad no va a poder ver bien. Así que hay dos cosas que el Señor hace. Uno es que nos da su luz y la segunda cosa es que abre nuestros ojos, que quita las escamas de nuestros ojos y que nos hace ver las cosas como Él las ve. Recordemos a la Odisea, tenían un concepto muy alto de sí mismos y sin embargo delante del Señor eran pobres, ciegos, desventurados, miserables y estaban desnudos. Así que en una condición de humildad, en un reconocimiento de nuestra necesidad, veamos que el Señor es la única persona que nos puede socorrer, que puede darnos su luz y dos, abrir nuestros ojos. Solo el Señor puede sanar nuestros corazones. Solo el Señor puede rescatar nuestras vidas y redimirlas para Él y abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos a la riqueza de su amor, a la riqueza de su palabra, al poder de su Espíritu. Debo recordarte que el Señor dejó su palabra, dejó su nombre para que nosotros oráramos en el nombre de Jesús. Podamos hacer uso de Él, que nos presentemos delante del Padre para decir en el nombre de Jesús. Y que dejó su palabra como el respaldo de que en su nombre y en su palabra, por su palabra, se pueden hacer las obras que Él hizo aquí en la tierra. Además, Él también envió el Espíritu Santo, el Consolador, el que está con nosotros, el que nos enseña, el que nos guía, el que puede guiar nuestros pasos en la perfecta y buena y recta voluntad del Señor. Y debo decir también que la iglesia es ese grupo, esa familia que en un ambiente de amor podemos caminar juntos, estar juntos y que hoy cuánto necesitamos esa reunión del pueblo de Dios, donde aprendemos a amar, a respetar, a servir a las demás personas. Y debo también decir que Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando leas en el Evangelio que Él sanó a alguien, que Él hizo el milagro de dar la vista a los ciegos, ahí podemos decir, aquí estoy yo, Señor, necesito que abras mis ojos, necesito que abras mi corazón. No quiero estar ciego a tu amor, a tu voluntad, a tu palabra, a tu espíritu. No quiero estar ciego a las oportunidades que tú estás poniendo delante de mí
y que yo no alcanzo a ver. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, para terminar, debemos reconocer, la ceguera afecta todos los aspectos de una vida. Nos limita, nos impide ver esa gracia de ver las maravillas de Dios. En Isaías capítulo 5, los serafines que estaban en la presencia del Señor, ellos decían constantemente de día y de noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, y la tierra está llena de su gloria. Y si hoy tú volteas a ver a cualquier parte y dices, bueno, ¿y dónde está la gloria de Dios? Debo decirte, no es que no esté, el problema es que no alcanzamos a ver la gloria de Dios. No alcanzamos a ver la gloria de Dios en un recién nacido. No alcanzamos a ver la gloria de Dios como el fruto del vientre, porque hoy nuestra sociedad tiene una tarea que es destruir las generaciones a través de ideologías y de pensamientos altivos que se levantan contra Dios. La gloria de Dios llena la tierra. Donde tú veas una flor, una criatura, una familia, donde tú veas, ahí está la gloria de Dios. Pero nuestros ojos deben ser abiertos para el Señor. Nuestros corazones deben ser abiertos para Él, para que veamos a Jesús, lo veamos glorioso, poderoso en el control de nuestra vida, dirigiendo nuestro camino, tomando autoridad en las circunstancias más adversas, frente a lo difícil, frente a lo imposible, frente a tu Goliat. Ahí está el Señor y debemos verlo a Él como el Rey de los escuadrones, el Rey de los ejércitos, el Señor vencedor, glorioso, poderoso, el que va a dar la victoria. Aunque todavía el gigante se levanta para amenazarnos, aunque hoy el Señor le haya permitido que levante su voz y te amenace, la victoria es de aquellos que se humillan delante del Señor, aquellos que han abierto su corazón, y el Espíritu Santo y la palabra trabajará para que nosotros veamos cómo la gloria de Dios está operando en nuestra vida. Ese plan perfecto, Dios lo está llevando a cabo. Esa dirección de nuestra vida y de nuestros pasos está bajo el control del Señor. Él no ha perdido el control. Él no ha perdido la autoridad ni la capacidad, y el enemigo no lo está sorprendiendo. Nuestras circunstancias tan adversas no son imposibles de resolver. Entonces quisiera invitarte que hagamos una oración, reconociendo que la ceguera nos impide, nos limita y nos priva de la gracia del Señor, del mover de su Espíritu, de todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque mientras Dios hace maravillas, siempre el enemigo estará tratando de desvirtuar y de apartar la gloria de Dios, de opacar lo que Dios hace. Y hay una oración tan hermosa en el Salmo 119 y el versículo 18. Y yo te invitaría que la hagas propia, que la hagas tu oración también, y que hoy podamos decir al Señor: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y el versículo que está al lado, el siguiente versículo, hace un reconocimiento y da una razón poderosa para orar de esta manera, porque dice, en esta versión que tengo, dice: en esta tierra soy un extranjero. Hay otras versiones que dicen: porque estoy de paso. Ábreme los ojos para ver tus maravillas, porque yo soy un viajero, estoy de paso, no tengo toda la eternidad para ver tu gloria. Así que el límite de días que me has dado, permíteme, Señor, que vea tu gloria. Que no pasemos por esta vida incapaces, limitados, privados de ver la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Por el orgullo? ¿Por la falta de gratitud? ¿Por el enojo? ¿Por el coraje? Nos perderemos la gloria de Dios porque hemos albergado en nuestro corazón emociones, sentimientos que nos apartan del Señor, que opacan la obra de Dios, que hacen entristecer al Espíritu Santo, que le contristan.
renunciemos en el nombre de Jesús al orgullo, a la vanidad, a la ingratitud, y renunciemos a tener un corazón contaminado por el enojo, porque eso no nos va a permitir ver a Dios obrando en nuestra vida. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. En esta tierra soy un extranjero, no escondas de mí tus mandamientos. Y queremos orar y pedir con humildad que el Señor toque nuestros corazones. Creo que en la medida que reconocemos que hay en nuestro corazón actitudes, pensamientos, palabras que expresan o reflejan estas tres condiciones, debemos renunciar a ellas y pedir que Dios nos limpie, que Dios limpie nuestros corazones, que renunciamos a tener esa clase de actitudes. Dios nos ha dado un corazón de carne, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y oro en el nombre de Jesús y nos ponemos de acuerdo, Padre, en tu presencia, para pedir perdón por actitudes, palabras, pensamientos, acciones que hayan reflejado en mi vida orgullo, falta de gratitud y que se muestre en mi corazón un enojo o un resentimiento. Yo renuncio en el nombre de Jesús y oro que tu palabra sea medicina para mi alma, tu palabra sea un bálsamo para mi corazón y que pongas colirio en mis ojos, que limpies mi vida de toda contaminación. Y cualquier persona que hoy, en el nombre de Jesús, abra su corazón, experimente que tu poder refrescante, vivificante, es restaurador, que sanas todas nuestras dolencias y deficiencias, y que sanas todos nuestros males, y que sanas esa dureza de corazón, ese orgullo, tú lo puedes derribar también, Señor, y que puedes renovar nuestros corazones para que hoy tengamos suficiente amor y gratitud para ti, reconociendo todo lo bueno que tú has hecho en nuestra vida. Queremos ser como aquel leproso que vino para dar gracias. Todos celebraron un milagro de sanidad, pero uno vino para dar gracias y ese fue el único que encontró salvación. Te doy gracias, Padre, y oro que tu palabra bendiga la vida de cada persona que hoy está conectado, que estamos unidos en este estudio y en esta palabra, para que quite de nosotros la ceguera de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos para tu gloria. Y todos decimos amén. Amén. Hoy quiero, al hacer esta oración, recordar una escritura donde dice el Salmo 146, versículo 8, que el Señor abre los ojos de los ciegos. Y demos en nuestra mente y en nuestro corazón alabanza y gratitud al Señor. Renunciemos a esas actitudes y acciones que reflejen algo negativo y expresemos gratitud, alabanza, acción de gracias, porque el Señor abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos y ama a los justos. Salmo 146, versículo 8. Así que oro y pido en el nombre de Jesús que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu casa, tu familia, la obra de tus manos, guarde tu corazón, te libre del mal y te ayude en todas las circunstancias de tu vida. En el nombre de Jesús, mandamos nuestro corazón, nuestros mejores deseos contigo. Amén.